Bien. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque es hermoso estar en la presencia de Dios. Amén. Es hermoso poder contemplarle en su hermosura y a veces, ¿verdad?, nos agarra el sentimiento, ¿verdad? Y bueno, yo en lo particular, porque vino a mi memoria algún periodo, algún tiempo donde hemos adorado al Señor en su casa de oración, con estos cantos hermosos donde la presencia de Dios se derrama de una manera preciosa. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, poderoso y grande es tu nombre. Eres el deseado, el anhelado de las naciones, eres tú, Señor. Y en esta hora, Señor, ponemos en tus manos la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ministre a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, y tu palabra nos anime, tu palabra nos redarguya, tu palabra, Señor, nos exhorte, tu palabra, Señor, nos conforte. Gracias, Padre. La ponemos en tus manos en el precioso nombre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, vamos al mensaje número 11. Estamos hablando acerca de recorriendo el velo. A este mensaje yo le puse el ángel y el rollo pequeño, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y estábamos hablando del séptimo sello, ¿verdad? Y en el séptimo sello están las 7 trompetas, y en las 7 trompetas están las 7 copas, en la última, que es la que vamos a ver. Entonces, bueno, pues yo quiero hacerle, como es mi costumbre, un breve repaso acerca de lo que hemos estado viendo de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 nos muestra las 3 secciones de lo cual se compone este libro. Las cosas que has visto en el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las iglesias, y el capítulo número 4 al final, que es la consumación de la historia humana, ¿verdad? Las aplicaciones de los mensajes y del libro de Apocalipsis, amado hermano, es uno, que Dios nos esconde, Dios nos muestra y nos revela lo que ha de acontecer, que Él es el alfa y la omega, y que por lo tanto tú y yo tenemos razones para no temer, ¿verdad? El significado del mensaje a las iglesias: Éfeso es la deseada, Esmirna la iglesia del olor fragante de los mártires, Pérgamo, que significa el casamiento, el ecumenismo, del cual vamos a hablar más adelante con mucho detalle en los siguientes capítulos que veamos de Apocalipsis. Teatira significa sacrificios paganos, rituales, misticismo. Sardis significa los que escapan, el remanente. Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal. La Odisea, que es el juicio del pueblo, ¿verdad? La iglesia tibia, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca también en el capítulo 4, recordando que hablamos del trono celestial. Vimos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, las señales del juicio que están en el trono de Dios, que salen relámpagos, estruendos y truenos. También se habló en el capítulo 4 de adoración celestial, ¿verdad? Dice la Biblia que en ese tiempo vamos a estar adorando junto con todas los huestes celestiales, adorando al Cordero y al que vive. Amén. En el capítulo 5 hablamos acerca del rollo y el Cordero, la exaltación de Cristo, como le comentaba. Y bueno, le recuerdo más bien los periodos apocalípticos desde mi percepción, que es el principio de dolores o pretribulación, en el cual nos encontramos en este momento, la tribulación de los 3 años y medio, la gran tribulación, que será cortada por causa de los elegidos, y el periodo de la ira de Dios, que es el que estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Vámonos a los primeros sellos. El primer sello, que fue el anticristo, el caballo blanco, que es el anticristo, no es Cristo. Vimos también que ya han surgido muchos anticristos, pero que surgirá ahora el mayor de ellos, ¿verdad? También vimos las características del anticristo y vemos acerca del número de la bestia, que es el 66. Vemos que será un personaje carismático, muy inteligente. No sé si usted se ha observado o se ha dado cuenta
cómo en últimos tiempos las naciones y los países están muy en desacuerdo con sus gobernantes. Ellos quieren un gobernante que resuelva sus problemas. Nosotros supimos acerca de tremenda explosión que se suscitó en Beirut, en el Líbano, y ahorita hay protestas multitudinarias para poder quitar a las autoridades, ya que no les están resolviendo sus problemas. Y bueno, pues ya ahorita las autoridades lo que dijeron es que van a adelantar las elecciones para poder dar salida a este problema social y político que está enfrentando ese país, además de la tragedia. Pero si usted se da cuenta, en la mayor parte de las naciones ha habido desacuerdo con sus gobernantes. Y entonces la gente, ningún gobernante les llena el ojo, y por lo tanto este es un campo de cultivo para que cuando el anticristo aparezca resolviendo problemas, ¿verdad?, se le pueda entregar la población. Bueno, ¿de dónde surgirá el anticristo? Ya vimos que seguramente de la región de la antigua Roma, ¿verdad?, lo que abarca Europa y Asia. ¿Qué nacionalidad tendrá? Vimos que seguramente será descendencia asiria y será de descendiente de la tribu de Dan, ¿verdad? El caballo bermejo, acerca de la guerra, el caballo bermejo vimos que pues es el caballo que representa la guerra, que tendrá un poder delegado, que estamos viviendo tiempos peligrosos de guerra, de violencia, ¿verdad? Vemos que la guerra será una gran espada, será larga, habrá guerras en todos lados. El origen de la guerra pues es el corazón del hombre, y la última guerra, de la que hablaremos más adelante, se llama la guerra del Armagedón. Bien, vamos a recordar también un poquito acerca de los jinetes del hambre y de la muerte. Los jinetes tienen autoridad delegada y limitada. El jinete del hambre, y lo vimos en la Biblia, vimos también el jinete del hambre en el mundo actual, ¿verdad? Y también vimos algunos principios bíblicos para tratar con el hambre. Y finalmente también hablamos del caballo de la muerte y del espíritu de muerte que se ha desatado en estos últimos tiempos. También en el quinto sello hablamos acerca de los mártires, ¿verdad? Un mensaje bastante fuerte que nos habla que los cristianos tienen que ser probados, y si es necesario tendremos que ser probados hasta la misma muerte. Vimos las características de un mártir en base a Esteban, ¿verdad?, y este hombre de Dios. Vimos los privilegios que tendrán los mártires, y vimos que faltan todavía de integrarse más mártires que van a morir por la causa de Cristo. En el sexto sello vimos acerca del rapto y la ira de Dios. El rapto y la ira de Dios han venido siendo referenciados desde el Antiguo Testamento, y el rapto está muy claro en la Biblia, ¿verdad? Habrá un día de juicio, un día de castigo. Y hablamos también acerca de las señales y las perturbaciones cósmicas. Luego hablamos de los ángeles de Dios y las multitudes en el cielo, ¿verdad? Vimos de los ángeles que están deteniendo la ira de Dios. Vimos la multitud de los 144,000 sellados, que son de la tribu de Israel, del pueblo de Israel. La gran multitud en el cielo, que es la iglesia de Cristo. Hablamos también acerca del séptimo sello, las primeras 4 trompetas de este séptimo sello, que significa... ¿Qué significa el silencio en la Biblia? Vimos también, porque hay un periodo de silencio, que se acaba el periodo de la gracia e inicia el periodo de la ira. El poder de la oración, hablamos acerca del poder de la oración, de las 4 primeras trompetas que van en contra de la ecología terrestre. La primera trompeta de granizo, fuego y sangre, muy similar a la plaga que se suscitó en Egipto. La segunda trompeta, el mar que se convierte en sangre. La tercera trompeta, que es estrella o astro que amarga las aguas dulces, ¿verdad? La cuarta trompeta, la trompeta de las tinieblas. Y hace 8 días hablamos acerca de los 3 ayes. Bueno, hablamos de 2, ¿verdad? Hablamos sobre la quinta trompeta y el primer ay, acerca de los demonios del abismo que serán liberados en el periodo de la ira de Dios. También hablamos de la sexta trompeta y el segundo ay, ¿verdad? Que otros serán también liberados. Los primeros para atormentar y los segundos para matar a una parte de los habitantes de la tierra. Y por último vimos el mensaje pasado, los pecados de los últimos tiempos, de los cuales hemos visto, ¿verdad?, que han venido persistiendo desde Adán hasta nuestros días. No dejaron la idolatría, dice la Biblia, no dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones y no se arrepintieron de sus hurtos, que fue lo que vimos el mensaje pasado de hace 8 días, que estuvo tremendo. Y hoy, bueno, pues vamos a empezar con el libro de Apocalipsis capítulo 10 y vámonos a lo que es
el mensaje de el ángel y el rollo pequeño. Bien, denme un minuto nada más. Amén. Sígame con mucho cuidado. Vamos a Apocalipsis capítulo 10 y vamos a empezar nuestro mensaje del día de hoy. Amén. Dice la palabra de Dios: después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Verso 4. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí nos está hablando de un secreto, ¿verdad? Dios tiene secretos, Dios tiene misterios, hay cosas que no nos han sido reveladas, pero que serán reveladas en su momento y en su tiempo oportuno. Verso 8. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí termina este pasaje, ¿verdad? Vamos a desglosar y vamos a desmenuzar lo que viene aquí en esta enseñanza. Primero que nada, vemos que se está presentando un ángel no cualquiera, un ángel poderoso. Dice en el versículo 1: después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Recuerda, hermano, que hay seres celestiales de los cuales ya hemos estado hablando bastante, ¿verdad? Está el trono de Dios, ahora que vimos en el capítulo 4 que el trono de Dios, y que hay 4 seres vivientes que son criaturas rarísimas, con alas, con ojos por delante, por detrás, que nosotros dedujimos que son querubines, que son de los seres angelicales más cercanos al trono de Dios y por lo tanto más cercanos a Dios, ¿verdad? Vimos también que Satanás es un querubín. También vimos que hay 24 ancianos que están allá en el cielo y que forman parte del consejo de Dios, de la sabiduría y del universo, de las criaturas celestiales. También vimos que están serafines, hay serafines, también lo vimos en otro mensaje, ¿verdad? Que andan arriba del trono de Dios. Hay 3 o 4 clases de serafines, que significan los que arden o que están consumiéndose. Y también hemos hablado de manera detallada acerca de los ángeles, ¿verdad? Hablamos de los ángeles. Recordemos entonces lo que hablamos de los ángeles. Los ángeles están al servicio de Dios, ¿verdad? Y yo les decía que, bueno, los ángeles tienen diferentes y diversos propósitos, ¿verdad? Vamos a ver que los ángeles, además de tener diferentes funciones, también tienen diferentes rangos. Conocemos ángeles como el ángel Gabriel, que está en la Biblia, que se le apareció a Daniel,
que se le apareció a María, que se le apareció a Zacarías, ¿verdad? A este ángel Gabriel se le conoce como el correo de Dios. ¿Por qué? Por el que es el que llevaba los mensajes de Dios hacia las personas que tenían que ser notificadas de algún mensaje, ¿verdad? Otro ángel muy importante del cual nos habla la Biblia es Miguel. Y a él le pone el título de arcángel, que significa el primero de un orden, ¿verdad? Entonces este arcángel Miguel podría ser que es el líder o el jefe, si así lo queremos ver, ¿verdad? De los ángeles del cielo, ¿verdad? El arcángel Miguel, ¿verdad? Miguel aparece combatiendo y defendiendo al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y bueno, pues él tiene esas funciones, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí en Apocalipsis no nos dice quién es el ángel poderoso que baja, ¿no? Nosotros podríamos pensar que pudiera ser Miguel, no lo sabemos, no da el nombre, ¿verdad? Pero sí sabemos que es un ángel fuerte, pero no es Cristo. Algunos dicen que es Cristo porque tiene algunas de las características similares a las que se refiere Apocalipsis 1 en la revelación que tuvo el apóstol Juan, ¿no? Pero no es Jesucristo, ¿no? No es Jesucristo porque hay varios indicios que nos hacen entender y ver que no es nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Dios tiene ángeles fuertes, poderosos. Este es un ángel fuerte que dice es un ángel poderoso, ¿verdad? Están los otros ángeles que están tocando las trompetas, pero no puede ser Cristo este ángel poderoso, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Vamos a ver las razones. Porque este ángel no es Cristo, aunque es diferente a los demás ángeles, pero no es Cristo, ¿va? Dice es fuerte, se usa la palabra alón para definir que es fuerte y que significa de la misma clase de la palabra que se deriva la palabra de ángel. Si fuera Cristo se hubiera usado la palabra tereos, ¿verdad? Entonces no es esa palabra la que significó, la que se utilizó para este pasaje, ¿verdad? En Daniel 10 vemos, ¿verdad?, que baja un ángel quien intercepta a Daniel, va a darle un mensaje a Daniel, pero es interceptado por el principado que gobernaba el imperio medo-persa, ¿verdad? Y dice que fue detenido por 21 días y que este ángel mandó a pedir ayuda para poder vencer a este principado que se le había opuesto en su misión. Vamos a Daniel capítulo 10 y vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay ángeles poderosos y cómo ellos se ayudan entre ellos, ¿verdad? Pero no son nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice la palabra de Dios, Daniel 10, ¿está usted conmigo? Dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto, ¿verdad? En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Se puso en ayuno completo. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado. Y miren las características que da. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Y estas características nos dejan entrever que era un ángel poderoso, probablemente que estamos viendo en Apocalipsis 10. Ahora dice: yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Verso 8. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Daniel, ¿verdad?, se impacta tanto al ver el poderío de este ángel. Versículo 9. Fue entonces cuando oí que aquel hombre que me hablaba, mientras lo oía, caí en profundo sueño de cara al suelo. Verso 10. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado.
Así que presta atención a lo que voy a decirte. Qué hermosas palabras, ¿verdad? De parte de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios y le mandan a decir a su siervo Daniel: eres muy apreciado. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era un hombre que buscaba a Dios. En cuanto aquel hombre me habló tembloroso, me puse de pie, dice Daniel. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Mire qué importante es la humildad, que nos humillemos delante de Dios. En respuesta a esa oración, estoy aquí, dice el ángel. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, y se refería al principado que estaba, el demonio que estaba en autoridad sobre ese gobierno. Usted sabe que hay demonios que están en autoridades sobre países enteros, sobre ciudades, sobre regiones, ¿sí? Están perfectamente organizados y son verdaderamente poderosos. Por eso es que en ciertas regiones esos demonios realizan ciertas operaciones de manera más, vamos a decirlo así, más notable, ¿no? Hay demonios, por ejemplo, de muerte, donde en ciudades hay muchísima muerte. Hay demonios de prostitución, donde en ciudades hay mucha prostitución o mucha situación de tipo sexual. Y así hay demonios donde hay mucho robo, hay demonios donde hay mucha desintegración familiar, donde hay muchas drogas. Todos estos son principados, y este principado estaba sobre esa ciudad. Dice: en respuesta a ello estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer, ¿qué dice ahí? De primer rango, ¿verdad? Es decir, poderoso, más poderoso que este ángel, que pues no podía con este príncipe, ¿verdad? De Persia, ¿verdad? Y dice: y me quedé ahí con los reyes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir, ¿verdad? 15. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné a cara al suelo y guardé silencio. Entonces, alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Qué tremenda experiencia fue la que tuvo Daniel, ¿verdad? Dice: ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, dice el verso 18, el del aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Otra de las funciones de los ángeles es infundir fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que Él fue fortalecido, ¿verdad?, por unos ángeles. Al mismo tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras Él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Otro príncipe, ¿verdad? Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Bueno, entonces aquí nosotros podemos observar, no es el tema, aunque aquí después le fue revelado en Daniel acerca de la profecía de las 70 semanas, pero bueno, no es el tema ahorita. Ahorita el tema es de que estos ángeles son poderosos, son imponentes, ¿verdad? Hacen que en este caso Daniel pues quedara totalmente maravillado, ¿verdad? Pero no es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que aparece Cristo en Apocalipsis, aparece con un título, ¿verdad? Y entonces los títulos de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:7, en el Apocalipsis 1:13, en el 17, en el 2:18, siempre aparece con un título, ¿no? Esos pasajes no se los puse, nada más se los estoy referenciando, ¿verdad? Pero vamos a Apocalipsis 5:2, dice: un ángel especial de Dios se pone a clamar: ¿quién es digno, verdad? Un ángel especial. Son ángeles. En Apocalipsis 18:21 nos dice: entonces un ángel poderoso levantó una piedra de tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo. Entonces son ángeles, no es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. De hecho, en Hebreos dice la Biblia que Él
no es ángel, que a cuál de sus ángeles el Señor le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo es el Hijo unigénito, el primogénito de Dios, y Jesucristo es Dios. Amén. Entonces Él no es este ángel. En cuarto lugar, el juramento del ángel. Este es lo que ya nos deja sin lugar a dudas de que no es Jesucristo. Apocalipsis 10:5 dice: el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. ¿Verdad? El juramento que está haciendo, hermano, no está vamos a decirlo así, Jesucristo no puede jurar por alguien más porque Él es Dios. En Hebreos capítulo 6 verso 13 dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando hizo la promesa Jesucristo, Rey de paz, ¿verdad?, a Abraham le dijo: no puedo juramentar por alguien mayor. Cuando hizo su promesa a Abraham, ¿verdad?, como no tenía nadie a alguien superior por quien jurar, juró por sí mismo, ¿sí? Entonces aquí este ángel está haciendo un juramento en base a nuestro Dios. Bien, ahora vamos a ver las características de este ángel poderoso, que eso es lo que más nos importa, ¿no? Las características. Estaba envuelto en una nube, dice, ¿verdad? Nepelelei en griego significa. Y la nube significa majestad, significa dignidad, significa que él tenía una misión, y esa misión era una misión de juicio, ¿verdad? De las 20 veces que aparece una nube, la mitad está relacionada con juicio de Dios, y significa que baja una misión y que baja a anunciar un juicio de Dios. El arco iris, fíjese algo bien interesante, ¿verdad? El arco iris, recuerde que es la señal del pacto con Noé de parte de Dios, ¿verdad?, de que no destruiría jamás la tierra con agua. Entonces, por una parte está la nube, pero por otra parte también está el arco iris. Está el juicio de Dios, pero el juicio de Dios también se manifiesta en los juicios de Dios, la misericordia de Dios. Rostro como sol y pies como columnas de fuego. En Daniel 10:66 también se ve esa visión. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud, ¿verdad? Entonces este es un ángel, ¿verdad?, de alto rango, es un ángel poderoso, y entre más están cerca de Dios, ellos reciben parte de las características de Dios sobre ellos mismos. Recuerde usted cuando Moisés subió al monte, dice la Biblia que cuando bajó del monte Sinaí, su rostro, ¿qué dice?, resplandecía. Inclusive los del pueblo de Israel no lo podían ver y le dijeron que se pusiera un manto, ¿verdad?, porque los deslumbraba. Entonces estos ángeles que están al servicio de Dios y que están en la presencia de Dios reciben parte de las características que Dios tiene, ¿verdad? Una característica bien importante es que tenía un librito en la mano, ¿verdad? No puede ser el libro que le fue entregado a Jesús, el libro de los 7 sellos que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque pues obviamente no estaría contenido dentro de, ¿no? Aquí además se utiliza otro vocablo, ¿verdad? Se utiliza el vocablo aquí en Apocalipsis 10, el libión, ¿verdad? No biblión como en Apocalipsis 5, ¿verdad? Entonces no es el mismo rollo, ¿verdad? Y además no está sellado, no tiene sellos, no dice que tenga sellos, y además no fue abierto, sino que se lo tenía que comer Juan. Entonces ahora aquí sí lo que vemos es que lo que se revela de parte de esas voces, ¿verdad? Le dice el Señor a Juan que lo mantenga en secreto, que no lo revele. El contenido del libro es un secreto, y le decía yo cuando leíamos esta parte del pasaje, ¿verdad?, que Dios tiene secretos los cuales serán revelados en su momento y en su tiempo oportuno. Hay muchas cosas que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad?, pero que nos serán reveladas, ¿no? Yo tengo una lista de situaciones, porque la Biblia habla, por ejemplo, del tiempo del milenio y de la eternidad, que estaremos con los personajes de Dios y con nuestro mismo Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo ya tengo por ahí una listita de cosas que quiero preguntar, cosas que no entiendo, que no han sido reveladas. Bien, el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra simbolizan un control total sobre el planeta, ¿verdad?
El mar y la tierra representan la autoridad de Dios para juzgar al mundo entero, ¿verdad? Acuérdense que los ángeles están deteniendo el viento. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. Las plagas fueron enviadas de acuerdo a las trompetas que tocaron los ángeles. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Y eso es algo que nos debe de animar, ¿verdad? No debemos de temer porque Dios está en control de todas las cosas. Otra de las características dice que clamó a gran voz. Describir una voz de un volumen altísimo, profundo, que declara el mensaje que la paciencia de Dios ha llegado a su límite, que estamos en pleno juicio de Dios, ¿verdad? Y que bueno, pues de alguna manera Dios está mostrando, ¿verdad?, que está juzgando al mundo. Vamos a Jeremías 25:30, que esto fue profetizado, ¿verdad? Este momento que nosotros ahorita estamos analizando fue profetizado 650, 700 años antes de Cristo. Jeremías 25:30 dice: Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Ruge el Señor desde lo alto, hablando de esta voz fuerte. Desde su santa morada hace tronar su voz, ruge violento contra su rebaño, grita como los que pisan la uva contra todos los habitantes del mundo. El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados, afirma el Señor. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que esta palabra es una palabra, ¿verdad?, de juicio, es una palabra que Dios está a punto. Dice: el estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados. Terminábamos el mensaje pasado, ¿verdad?, preguntando lo que se preguntaba Job, lo que se preguntaba el salmista: ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanto hurto? ¿Por qué tanta degeneración? Parece que Dios no está haciendo nada. Aquí estamos viendo cuando Dios va a intervenir de una manera precisa. Ahora dice que el ángel levanta, otra de las características, el ángel levanta la mano al cielo, jura que el tiempo no será más. Esto refiere que se acabó el tiempo, ¿verdad? Vamos a Daniel capítulo 12 verso 5, donde dice: Yo, Daniel, vi ante mí otros dos hombres, uno de ellos estaba en la orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que es el ángel, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Entonces aquí está hablando acerca precisamente de este momento, ¿verdad? Esos 3 años y medio, de los cuales vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, cuando hablemos acerca de los 2 testigos, ¿verdad?, que está hablando del periodo de la gran tribulación, ¿sí? Ahora, el ángel hace un juramento, Apocalipsis 16, dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado, ¿verdad? Está delimitando de que ya se acabó el tiempo y que viene el juicio contra los malvados. En los días en que hablé el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es este secreto? No lo sabemos, pero si está enmarcado dentro de un juicio, seguramente, y es mi punto de vista muy particular, será un castigo, yo creo que ejemplar, ¿verdad? De tal manera de que ni siquiera se le permitió a Juan que se revelara qué significaba ese castigo. Probablemente una ejecución de venganza de Dios que no tardará. En fin, todo esto, hermano, nos debe de poner a reflexionar, ¿verdad? Nos debe de poner a reflexionar. Y por último, vamos a la última parte de Apocalipsis capítulo 10, donde nos dice en Apocalipsis 10:8: la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel,
pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y leyes. Finalmente le digo, esto es un misterio, no se dice a grandes rasgos, o no se dice con precisión qué es lo que contiene ese libro, qué es lo que dijeron las voces, ¿verdad? Pero sí nos está hablando, ¿verdad?, de que vas a ver dulce como la miel, pero adentro va a ser amargo en las entrañas, ¿verdad? Entonces, y dice que está hablando acerca de profetizar acerca de pueblos, naciones, lenguas y leyes. Entonces está hablando de un juicio de Dios contra la humanidad. Ahora déjame decirte, la palabra de Dios en sí es una profecía, y es la profecía más segura. Dios ha escrito en su palabra todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y todo lo que acontecerá. Dios ha escrito en su palabra el plan de salvación. Dios ha escrito en su palabra, ¿verdad?, la rebeldía, la desobediencia del hombre. Dios ha escrito en su palabra las alternativas que como humanidad tenemos: buscarle, arrepentirnos, volvernos a Él o seguir en nuestros propios caminos. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, déjame decirte que hay mensajes de consuelo, de ánimo, de bendición, pero también hay mensajes, ¿verdad?, de confrontación. También hay disciplina de parte de Dios. Nosotros tenemos un Dios amoroso, pero también tenemos un Dios santo y celoso. Tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios, dice la Biblia, que Él es lento en la ira y grande en misericordia. Aunque dice lento en la ira, ¿verdad?, sí habla de la ira de Dios, no está hablando de una ausencia total, ¿verdad? Yo quiero decirte esto, Juan come el librito, dice que le fue en su boca, lo que implica, ¿verdad?, cuando enfrentamos a las verdades de Dios, ¿verdad? Y dice el salmista, habla acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que es algo dulce, es algo de bendición para el que la obedece, pero también la misma palabra de Dios es condenación para todo aquel que no la obedece, para todo aquel que rechaza a Dios. Entonces la palabra de Dios, hermano, déjame decirte que es algo que puede ser dulce, que puede ser de bendición, pero también puede ser algo amargo para aquel que la rechaza, para aquel que interpone su forma de pensar, interpone su filosofía, interpone muchas otras cosas que las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Jesús viene para juzgar al mundo, pero también, ¿verdad?, vino para salvar al mundo, pero también habla acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos hablando de palabras dulces y palabras amargas, ¿verdad? A veces yo conozco muchos predicadores que yo nunca, el otro día le decía yo a mi esposa, nunca he escuchado a ese predicador, no le voy a decir el nombre, pero nunca lo he escuchado hablar una palabra de confrontación. Siempre pura bendición, siempre puro victoria, siempre pura. Sí, y yo le digo, jamás lo he escuchado pronunciar siquiera la palabra pecado. Jamás. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, muchos tienen el temor y usan el temor como pretexto, por ejemplo, para no predicar sobre el libro de Apocalipsis. Muchos dicen, no, yo a Apocalipsis no le entro. Si yo me pongo a predicar Apocalipsis, nadie va a seguir a Cristo, todos se van a sentir amenazados, pero si yo no me pongo a predicar lo que dice la palabra de Dios, a mí me será demandado el no predicar la palabra de Dios. No podemos poner como pretexto, ¿verdad?, el decir, ahora también está el extremo, también están los que se le pasan predicando sobre juicio, los que pasan predicando sobre destrucción, eso también, porque entonces estamos ignorando los pasajes de la palabra de Dios que nos hablan de ánimo, que nos hablan de consuelo. La palabra de Dios hay que predicarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Un amigo pastor mío, el pastor Gustavo, empezó predicando la palabra desde Génesis, Éxodo, hasta estaba yo bromeando con él porque se ha dejado crecer el pelo, y entonces le digo, ya me lo llegas a Sansón y ya vas a poder estar como con tu pelo de Sansón, ¿no? Pero él estaba predicando todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Yo en algún momento, hay libros sobre los que nunca he predicado, pero déjeme decirle que sí he predicado sobre los profetas, sí he predicado de confrontación, sí he predicado también de bendición, también he predicado de muchas cosas, porque la Biblia de Dios tiene de todo, ¿sí? Y nosotros tenemos que predicar, ¿sí?, tanto lo amargo como lo dulce.
En esta época la gente ha sido engañada con un falso evangelio. Yo veo mucho evangelio muy acentuado en la prosperidad económica, en los lechos de rosa, en prometer salud, dinero, amor, ¿verdad? Quién sabe qué tanto prometen, ¿verdad? Viva su mejor vida hoy, descubra su campeón. Usted fue llamado para ser el mejor y el más guapo, ¿verdad? Bueno, eso, algunos, ¿no? Pero déjeme decirle, ¿verdad? Que no se trata de eso nada más. Tampoco nos vamos a poner en una situación religiosa, ¿verdad? Como le decía yo, como otros movimientos, ¿verdad? Que bueno, pues hablan de Cristo y hablan de puro sufrimiento, hablan de escasez, hablan de desgracia, ¿verdad? Hablan de todas esas cosas y que si no pasas por esas cosas no eres cristiano y no sé, ¿no? De ahí, hermano, que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, no el mensaje que a nosotros nos acomode, no el que esté de moda, ¿verdad? No, nosotros tenemos que predicar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para los que dicen que todo será miel sobre hojuelas, mire, yo quiero decirle este pasaje, Juan 16:33, Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Fíjate lo que dice Jesús: en este mundo afrontarán aflicciones. Fíjese, Jesucristo le dijo a sus discípulos: en este mundo, ¿qué? Afrontarán aflicciones, pero anímense, les dice, yo he vencido al mundo. Entonces yo no te puedo decir que en este mundo te la vas a llevar bien relax y todo va a estar bien padre. No, vamos a enfrentar aflicciones. En el momento, yo le digo en base a los pasajes que él ha estado explicando, en el momento que el anticristo aparezca, vendrá una tremenda persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Sí? Y seremos perseguidos y algunos seremos pasados por espada y algunos otros serán sellados. Aquellos que apostaten de su fe serán sellados con el número de la bestia. Eso lo dice la Biblia. Yo no puedo mentirte. Vamos a pasar aflicciones. Y para aquellos que dicen que todo es aflicción, sufrimiento y pobreza, ¿verdad? También está versículo que está en Mateo 11:28. El Señor Jesucristo nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Amén. Entonces, si estás pasando por tribulación, si estás pasando por problemas, tienes a Jesucristo y en Él lo tenemos para descansar. Amén. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Tú encontrarás descanso ¿en quién? En Jesucristo, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, ¿verdad? Entonces no tenemos que andar predicando ni andar cantando todo el tiempo: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino. Ni tenemos que hacernos los sufridos, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que hacernos los campeones. Tenemos que hacernos los cristianos. Tenemos que hacernos como dice Pablo: yo sé vivir bajo cualquier circunstancia sobre la cual me toque vivir, en escasez sobre escasez, en abundancia sobre abundancia, en peligro sobre peligro, en espada sobre espada, en gozo sobre gozo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Aleluya. Bien, vamos a hablar rápidamente, vamos a meternos un poquito acerca de Apocalipsis 11, ya terminamos Apocalipsis 10 y vamos a hablar acerca del templo. Apocalipsis 11 nos habla un poquito acerca del templo. Dice la Biblia, Apocalipsis 11, 1 y 2, vamos a leer esos dos versículos. Dice: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 semanas, 3 años y medio. ¿Sí? Vamos a hablar del templo. Vamos a hablar del templo. Apocalipsis 11 habla del templo. Yo le he dado en los mensajes anteriores que cuando el anticristo, ¿verdad?, aparezca, ¿verdad?, será reedificado nuevamente el templo en Jerusalén y vendrán nuevamente los sacrificios. Habrá un pacto de paz donde Israel podrá volver a levantar el templo y podrá hacer los sacrificios durante 3 años y medio. A los 3 años y medio cesarán, según Daniel, los sacrificios, y también Mateo 24, cesarán los sacrificios, ¿verdad? Y
el anticristo cometerá el horrible sacrilegio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que el templo de los judíos, que fue construido en el año 865 antes de Cristo y 70 años después de Cristo, porque ya fue construido 2 veces, ¿verdad? Una vez construido, reconstruido y ya construido. Actualmente el templo, ¿verdad?, se encuentra bajo la mezquita de Omar, ya se lo había comentado. En el año 606 después de Cristo, el profeta Omar levantó una mezquita, ¿verdad?, que se le llama la cúpula sobre la roca. Ese lugar ha sido recuperado, ¿verdad?, cuando Israel recuperó su independencia nuevamente y se constituyó como nación en 1948. Les recuerdo, otra fecha simbólica de la última generación de la cual está viviendo el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, recuperaron esa parte, pero ahorita ahí está esa mezquita y es el tercer lugar de importancia para los musulmanes de culto religioso. Por lo tanto, ahorita es imposible. Pero ¿quién va a lograr todas esas gestiones? El anticristo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora aquí en Apocalipsis 11, regresando a Apocalipsis 11, ya le dije que el templo será reedificado. Por lo tanto, este pasaje está hablando de una forma literal, ¿sí?, de una forma física, ¿sí? Y bueno, se verifica que se debe de medir el templo. ¿Cuál templo? Pues el templo que ahorita está enterrado, pero que va a ser nuevamente levantado, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, como pueden ver, ¿verdad?, Juan va a medir el templo. Hay algunos que aplican la teoría de que pues ahorita nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que ya no es necesario ningún templo y que estas cosas son mentiras. Ay, hermano, sí, evidentemente nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero esto está hablando de Israel y está hablando del cumplimiento de las profecías. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Nosotros somos mexicanos, no somos israelitas. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros hemos venido al conocimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido injertados como esa rama de la cual hablábamos en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Amén. Entonces no confundamos las cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere confundir. La iglesia, hermano, hoy efectivamente somos un pueblo que hemos sido rescatados de toda lengua, de toda nación. Dice Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, porque la iglesia primogénita fue judía, pero también de los gentiles, de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Pero aquí no estamos hablando de la iglesia, aquí estamos hablando del templo literal. Entonces no estamos hablando de algo incongruente. El templo tendrá que ser levantado porque además las profecías así lo señalan. Varios pasajes muestran que en el tiempo de la gran tribulación este templo será reconstruido y este templo será, ¿verdad?, la señal que el pueblo de Israel verá que el anticristo es el anticristo y no es el Mesías que ellos pensaron que era. Vamos a Daniel 9:27, donde nos dice, durante una semana ese gobernante, que habla del anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, abundando un poquito más acerca de esto del templo, vamos a ver, hermano, que hay varios templos que han existido, ¿sí? El primero fue el que construyó David, ¿verdad? David, él fue autorizado para, más bien, no fue autorizado para edificar el templo, pero él fue el que tuvo en su corazón, ¿verdad?, la inquietud de construir un templo a Dios. Pero ¿quién fue el que lo construyó? Lo construyó su hijo Salomón. Vamos a 2 de Samuel capítulo 7. Nada más para darle una referencia muy rápida. No quiero meterme mucho en este tema que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Yo he estudiado un poquito la vida de David. Me gusta mucho saber sobre David porque la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios y es al único que se le ocurrió edificar casa a Dios. Mire, 2 de Samuel capítulo 7, verso 1 dice, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio. ¿Sí está ese pasaje? Ok. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán,
Haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Verso 7. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Verso 11. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Dios le dice a David: yo jamás pedí una casa. Dios, tú tuviste en tu corazón esa inquietud. Bienvenido. Y de ahí Dios le hizo una promesa tremenda a David. Y esa promesa es que de su reinado, de su descendencia, vendría el reino eterno para Israel. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Del linaje de David, ¿verdad? Entonces fue una gran bendición, ¿verdad? Algo bien bonito, bien importante, como David, ¿verdad? Dice: bueno, pues yo estoy con lujos, yo estoy bien, ¿y la casa de Dios qué? Fíjese cómo Dios, ¿verdad? Ahora, Dios es espíritu, ¿no? Porque ya conozco mucha gente que empieza a decir, ¿no? Ay, Dios es espíritu, Él no necesita. No, sí, pero Él ve aquí el detalle de parte de ¿quién? De David, su siervo, y lo bendijo grande y poderosamente a su siervo David. Amén. Cuando tú y yo pensamos en las cosas de Dios, Él se ocupa de nuestras cosas. Vemos cómo Dios cumplió sus promesas, cómo Dios lo bendijo grandemente, cómo Dios le hizo que cayeran todos sus enemigos y que tuviera él un periodo de paz. El rey David murió lleno de años y de bendición. Y Salomón construye el templo. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 5, no lo voy a comentar. Pero en el año 605 a.C., Nabucodonosor entra a Jerusalén, la sitia y destruye el templo. ¿Sí? Eso está en Segundo de Reyes, capítulo 25. Los que están tomando notas y les gusta leer la palabra de Dios y les gusta escudriñar, pues pueden ir a verlo. Ahora, después fue levantado un segundo templo, el templo de Zorobabel, el templo de Esdras y el templo de Nehemías. Bueno, no era de ellos, era del Señor, pero Dios los usó para que levantasen el templo y lo reconstruyesen. La orden fue dada en el año 535 a.C. para reconstruir el templo, ¿verdad? Y recordemos cuántos obstáculos hubo para que ellos pudieran levantar el templo, ¿verdad? Y cómo se organizaron por familias, cómo sus enemigos no querían que el templo fuese levantado, ¿verdad? Este templo fue inferior al de Salomón, ¿verdad? El trono de Salomón era como tenía 7 leones de oro, tenía piso de oro, el lujo era impresionante. El templo de Nehemías fue destruido por Antíoco Epifanes. Él fue una
vamos a decirlo así, un simbolismo del anticristo, ¿verdad? Que también dice la Biblia, ¿verdad? Que por ahí en la época de los macabeos, por ahí del año 165 antes de Cristo, ¿verdad? Entró este hombre, Antíoco Epifanes, y sacrificó un cerdo, que es lo que probablemente haga él, el anticristo, ¿verdad? E hizo un prostíbulo en el templo y alzó un altar a Zeus, ¿verdad? Un dios pagano. Bien, vámonos a el tercer templo. El tercer templo, entonces ya tenemos el de Salomón, que construyó Salomón. Tenemos el que construyó o que reconstruyó Nehemías, Esdras, ¿verdad? Y tenemos el tercer templo, el que construyó Herodes. Herodes el Grande reconstruye el templo 40 años antes de Cristo, y fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Ese tercer templo, el de Herodes, fue el sobre el que profetizó nuestro Señor Jesucristo en Mateo, donde les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y efectivamente, ¿verdad? En el año 70 fue destruido, ¿verdad? ¿Sí? Y no quedó piedra sobre piedra. Y ese es el que está enterrado, aunque algunos historiadores, arqueólogos, ¿verdad? Dicen que pues como son 3 los que fueron edificados en el mismo lugar, pues probablemente estén en diferentes niveles y niveles de capas de tierra, ¿no? Bueno, pero ese templo será levantado, será reconstruido, el cuarto templo del que estamos hablando, en el cual el anticristo hará el pacto de paz, ¿verdad? Para que esto acontezca. Bien, regresemos entonces a Apocalipsis, ya una vez refiriendo de esta cuestión de los templos. Dice, se me dio una caña, Apocalipsis 11:1, que servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y se está refiriendo precisamente al horrible sacrilegio que se cometerá de parte de ¿quién? Del anticristo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa medir? Medir significa, ¿por qué medían el templo? Normalmente el medir en la Biblia significa juicio. Juan recibe la orden de medir el templo. La caña, del griego kalanios, ¿verdad? Este es el cual se refiere a una especie de regla, un parámetro, un patrón de medida, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de que será medido el templo, ¿verdad? Los que adoran se refiere al remanente, aquellos judíos que han guardado su corazón para con Dios. La palabra medir significa comparar, entonces le digo, en base a un patrón, en base a una unidad de medida, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 5, cuando el hijo del rey, ¿verdad? Que estaba ya en funciones, ¿verdad? Del imperio, dice que fue encontrado falso y se le midió, se le evaluó. Ahora, nosotros aquí entendemos que el medir, les decía yo, es medir, es referir, es un juicio. Y la palabra de Dios en primera de Pedro 4:17 dice de la siguiente manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Déjame decirte algo bien importante. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo aquí no estoy hablando de obras. Lo que sí la Biblia dice es que hemos sido rescatados para andar en las buenas obras. ¿Sí? Entonces, hermano, esto quiere decir, hermano, que tú y yo como cristianos tenemos que llevar una vida que agrade a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seremos también enjuiciados, dice aquí. Es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Porque si se da cuenta, aquí dice que nada más iban a medir a los que estaban adentro. ¿Cuántos pueden estar adorando? ¿Cuántos verdaderamente están entregando su vida a Cristo? Y dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan, ¿qué? Practicando el bien.
¿Sí? Porque en cualquier momento tú y yo seremos evaluados. De hecho, la Biblia dice que cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Jesucristo decía a través de su palabra, ¿verdad? Que muchos le dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre sanábamos y quién sabe qué tanto. Y dice, yo no los conozco. ¿Sí? Porque realmente no han vivido una vida entregada a Dios. Cuando Dios nos pesa o nos mide, significa que viene a demandarnos algo, que en algo andamos mal. Cuando alguien habla acerca de voz profética, la voz profética, mucha gente piensa que el profeta es para que te pueda leer el futuro. Ese es un adivino, ese no es un profeta. Para que te pueda decir que te va a ir bien, que vas a tener un carro, que vas a tener una casa, que te vas a casar con quién sabe quién. Esas son tonterías. El profeta de Dios viene para decirte en qué estás mal. Me gusta mucho la comparación que hacía Roberto Evans de un profeta. Dice, el profeta es una especie de plomo que usa el albañil. El albañil va y ve el muro y lo pone a plomo. ¿Para qué? Para que el muro esté derechito. El profeta para nosotros es alguien que está buscando, que nos está animando a que vivamos conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Dios nos pone en una balanza, Dios nos pone en una regla, en un parámetro para medirnos con respecto a quién. Vamos a Efesios capítulo 4:13. Y dice la Biblia, de este modo, dice Pablo, todos los que llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, verdaderamente conoces a Dios, verdaderamente vives en la fe, a una humanidad que dice perfecta, que se conforme a la plena estatura ¿de quién? De Cristo. Entonces tú y yo somos medidos ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta es ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto tenemos de Cristo? ¿Qué tanto tenemos de Él? ¿Sí? ¿Cuánto de Jesús, de su carácter tenemos en nuestra vida? Dios no nos va a medir, ¿verdad? Por el apóstol Pablo ni siquiera. No nos va a medir por el predicador, ¿verdad? De cuántas almas o de cuántas personas reunió. No, Dios nos va a medir de acuerdo a su Hijo Jesucristo. Amén. Y no medir lo que está afuera, lo que está en el patio, lo que está en el atrio, sino lo que verdaderamente entra al lugar santísimo. Acuérdate que se dividía el templo en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, ¿verdad? En el lugar santo y en el lugar santísimo. Los que entraban a adorar eran los sumos sacerdotes que entraban a adorar. En el caso del tabernáculo de Dios, eran los que entraban a adorar. Y dice la palabra de Dios que era Jesucristo. En Jesucristo se rompió el velo y podemos entrar nosotros al lugar santísimo, como el otro día le decía yo, ¿verdad? Que podemos acercarnos, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de su gracia por medio del camino nuevo que puso nuestro Señor Jesucristo. Esa parte está muy bonita. Podemos llegar a la misma presencia de Dios con nuestras oraciones, pero también los que estamos ahí seremos medidos. Amén. A su nombre. Los 2 testigos, rápidamente le doy una introducción a los 2 testigos que hablaremos más de manera profunda en el siguiente pasaje. Pero en Apocalipsis 11:3 dice, por mi parte yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1270 días, 3 años y medio. ¿Sí? Aquí nos está introduciendo a los 2 testigos, ¿verdad? Estos 2 testigos, vamos a ver más adelante quiénes son, ¿verdad? Y sin lugar a dudas encontramos, ¿verdad? Estos 2 testigos en Apocalipsis 12:6, que la Biblia dice que en tanto Israel es sustentado en esos años que va a escapar del anticristo y de la influencia del anticristo, dice la Biblia que van a ser sustentados. Vamos a Apocalipsis 12:6 y dice, y la mujer huyó al desierto. La mujer es Israel. Más adelante vamos a hablar de todos estos simbolismos a precisión. A un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Sí? Entonces serán expulsados de Jerusalén. Aquí se cumplirá la palabra de Mateo 24. Cuando vean que se comete el horrible sacrilegio, huyan. Y los israelitas serán resguardados en lugares en ciudades fortificadas, en ciudades donde el anticristo no tendrá acceso a ellos. Apocalipsis 12:14 dice, pero a la mujer se le dieron 2 alas, las 2 alas de la gran águila, para que volara al desierto, al lugar donde será sustentada durante un tiempo, tiempos, 1 año, 2 años, 3, y medio tiempo, 3 años y medio, lejos de la vista de ¿quién? De la serpiente.
¿verdad? Entonces será resguardado Israel. Y bueno, estos son los 3 años y medio de los que habla la palabra de Dios. Y Apocalipsis 13:5 nos dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, en esos 3 años y medio, los 2 testigos van a profetizar, ¿verdad? ¿Sí? Y profetizar va a decir que van a mandar nuevamente un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? Probablemente, ¿sí? Sobre todo los del remanente de Israel, escuchen y se reconcilien con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Dice Apocalipsis 11:3: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 260 días. Estos 2 testigos van a profetizar de los juicios de Dios. Van a decir acerca de lo que se viene, acerca de lo tremendo que será la ira de Dios, ¿verdad? Y dice que, bueno, se van a vestir de luto. ¿Qué significa esto, verdad? Significa, ¿verdad?, oprobio, humillación, dolor. Cuando en el antiguo Israel, ¿verdad?, sucedía alguna situación a un personaje, a una familia, se vestían de luto, que estaban ejemplificando que estaban de luto, como lo hizo Job. ¿Se acuerda que Job dice que se vistió de cilicia, se echó ceniza? ¿Por qué? Porque estaba cayendo en desgracia, aunque esa desgracia por la cual Job estaba cayendo no era por su pecado, sino era una prueba que estaba, a la cual él estaba sometido, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento los profetas se vestían así y manifestaban el dolor, ¿verdad?, y lo que vendría sobre la nación. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, cuando profetizaban sobre la cautividad que vendría sobre Israel para Babilonia, lo hacían en ese sentido. Y entonces el pueblo se enojaba mucho contra ellos porque ellos no querían que fueran conquistados, pero tampoco querían entregarse a Dios. Finalmente fueron conquistados y avasallados por Nabucodonosor, ¿no? Entonces el juicio de Dios es innegable, ¿verdad? Muchos teólogos en la modernidad vienen la idea de que Dios es un Dios bonachón, de que al final va a pasar todo por alto, de que Dios va a perdonar, de que Dios es amor, un poquito de lo que le hablaba yo acerca del libro que comió Juan, ¿verdad? Y dicen que, bueno, pues eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que va a haber un periodo de ira y que ese periodo se va a cumplir. Dios no va a pasar por alto su palabra. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde pasarán de que no se cumpla de su palabra. Así que, hermano, todo se va a cumplir y todo está escrito aquí en la palabra de Dios. Amén. Todo está escrito. Entonces, aquí estamos hablando de juicio, aquí estamos hablando de todo este tipo de situaciones, pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Isaías 1:16 dice de la siguiente manera: vengan, dice el Señor, pongámonos las cosas en claro. Me gusta más como dice la versión 60, pongámonos a cuentas, dice. Pero aquí dice, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, ¿verdad? Entonces este es un periodo en el cual ahorita el Señor nos está animando a que nos acerquemos a Él. Estamos en un periodo antes del juicio en el cual tú y yo podemos entregarle nuestra vida a Cristo. Porque también está Proverbios 1:28 que dice: entonces me llamarán en este periodo en que ya no podrá haber, ya se lo comentaba yo en el mensaje pasado, ya no estará el Espíritu Santo para convencer de pecado. Nosotros no somos buenos, nosotros somos malos por naturaleza, traemos la maldición de Adán, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado. Si no, mire, observe, muchas veces la gente dice: no, pues es que yo soy hombre y soy mujer y tengo mis necesidades y mis decisiones. ¿Por qué? Porque tienen el pecado impregnado y no lo quieren soltar. Pero el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos. Y en ese otro periodo, en el periodo del que estamos hablando, en el periodo de la ira, ya no estará el Espíritu Santo. Y entonces se cumplirá lo que dice Proverbios 1:28. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Y perdóneme que insiste prácticamente en cada mensaje que yo le estoy compartiendo, pero es importante que usted se ponga a cuentas con Dios. Dice Isaías: ven, pongámonos a cuentas.
Ahorita yo tengo la oportunidad de perdonar tus pecados por medio del sacrificio de Jesús. ¿Son tus pecados como escarlata, es decir, son tremendos? Quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura. ¿Ha visto el color púrpura? Es rojo, así penetrante, fuerte. Quedarán como blanca lana. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de reconciliarnos con Él. Estamos en el periodo de la gracia y vendrá un tiempo en el que ya no estaremos en el periodo de la gracia, estaremos en el tiempo de la ira y ya no habrá nada que hacer. Aunque clames, aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que no se arrepintieron. La Biblia dice que se siguieron escondiendo de Dios en los pasajes que hemos visto ahorita de Apocalipsis, que se escondían de Dios y se escondían de la vista del que está en el trono y del Cordero. Y el otro pasaje dice que no se arrepintieron, que siguieron en sus maldades. ¿Por qué? Porque el pecado los ha hecho esclavos. ¿Sí? Entonces acerquémonos tú y yo, ¿sí?, como dice la palabra de Dios ahí en Isaías. Yo insisto. Concluyo mi mensaje. Se presenta un ángel poderoso. No es Cristo, ya vimos por qué. Las características del ángel, ¿verdad? Trae juicio. El libro que come miel y amargura, ¿verdad? La medición del templo, ¿para qué? Para medirnos, para ver qué tan bien estamos delante de Dios. Los templos que han existido ya los vimos, ¿verdad? El templo de Salomón, el templo que levantó Nehemías y el templo que levantó Herodes, ¿verdad? Los cuales han sido destruidos, pero que el anticristo levantará un templo más, el cual será medido. Medir significa juicio. Y estamos hablando aquí que serán enviados 2 testigos. ¿Para qué? Para profetizar acerca de la ira de Dios. Amén. Dios te bendiga. Acércate a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Bendiciones.